¿Cómo les va? Acá estoy en otro show más de la conciencia y esta tarde la cita es con Croacia. No es primera vez que tenemos a este invitado ya es de la casa prácticamente. Él es Petar, el apellido de él es un poco complicado, Cedric. Después le vamos a decir a él que lo pronuncie su apellido. Ahí se conectó y mandó la señal de que ya está listo. Bueno, les quiero contar que el título de hoy es Sois dioses, pero lo habéis olvidado. Una frase muy conocida que creo que a muchos les va a resonar. Es una gran... Para muchas personas es como es revelarnos, igualarnos a la divinidad. Porque siempre es como con un respeto cuando se habla de Dios, como algo superior. Hay otra frase que también dice... ¿Cómo es que dice? Somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces, si soy imagen y semejanza de mi Creador, o cuando dicen somos todos hermanos, somos todos uno, es como que uno de repente se contradice, uno dice, ¿qué seré? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro linaje? Nos contaron que veníamos del mono, nos dijeron. ¿Será tan verdad? En Egipto se hablaba de los dioses. Pero es que hay tantos dioses. ¿Quién es Dios? Hay tanta información. ¿Qué es la realidad? Hoy en día inclusive se habla de que vivimos en una Matrix holográfica. Yo creo que... tome este libro, justo se lo recomiendo, La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Otro de nuestros invitados acá al show de la conciencia próximamente. El Laín. Ahora estamos esperando a Petar de Manifiesta con Conciencia. Un saludo a todas las personas que se están comenzando a conectar. Muchas gracias por estar en nuestro espacio del show de la conciencia. Se agradece. Los quiero mucho. Ya se ha hecho una comunidad súper linda en toda Latinoamérica. Porque yo partí con este proyecto. Yo soy de Chile, de la ciudad de Talca. Pero esto se ha transformado en algo muy entretenido porque es una unión de distintos países la que se está logrando acá en Gea Conciencia, donde somos muchos los colaboradores, yo representando a Chile y a Latinoamérica, como hay otros que representan México, en este caso Petar representa a Croacia, y próximamente ahora estaba cerrando tratos con gente de Argentina, mexicanos, colombianos, venezolanos. Así que tenemos de todo acá en la viña del Señor. Está muy bonito. Está muy bonito este compartir y se pasa muy bien. Y nos sirve para despertar más, para pensar más, para entender más. Porque cuando entendemos más, hay más paz interior. A mí eso me pasa. El show de la conciencia partió con un afán de querer entender. No fue con querer buscar seguidores. Bueno, no puedo mentir, igual es agradable tener gente que a uno lo siga y que a uno le vean el contenido. Pero en el momento que inició, fue otro el motor de búsqueda de información, de autoconocimiento, como un tipo de desesperación de mi parte de querer saber de dónde venimos. Se está tardando un poco, Petar. Déjenme hablarle por interno, dame un segundo. Ahí le avisé. Como les decía, Petar ya es de la familia acá de Gea Conciencia. Él está aquí constantemente en colaboración con nosotros. Ahí me puso un ok. En Croacia ya va a ser de noche ya. En Croacia ya son creo que son las 8 o las 9. Yo a Petar lo encontré en YouTube. Un día de esos días que buscaba información.
Encontré un video de manifestación consciente y me encantó la manera de explicar que tiene él. ¡Toby, ven! El Toby es mi perro. O sea, el perro de mi hija y está llorando porque las niñas salieron. Venga, chinito, venga. Invítame, me dice Petar. Si ya te invité, pues. Rato él, pues. No salió largo el encabezado de la entrevista. Yo después hago corto. Con las mejores partes también. Bueno, esta entrevista se sube completa por Instagram y después por YouTube. Y después se hacen cortos. De las mejores partes. Ahí llegó Petar, de las mejores partes de nuestro espacio. Pregunta, ¿y por qué dónde completa? ¿Y por qué? No, hay trozos, sí, de los mejores capítulos. También se ven completa. ¡Hola! Otra vez no te veo. Chuta, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos desconectamos? mira, hagamos lo siguiente. Dime. Eh, invítame tú, o sea, yo no debería hacer la solicitud, sino invítame tú, ¿ok? Ya, es que no me aparecía ahí. Ah, Ahora, ah, por eso o- no hallaba cómo hacerlo. o- ok, ok, Desconectate. vamos a Desconecta. desconectar. Ok, perfecto. Ya, es que nos ha pasado que Petar no me ve. Y es incómodo conversar con alguien que no estáis viendo, po, porque es como en la radio. Ahí sí, No, tampoco. no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues tú me ves a mí. Perfecto. Te ves muy bien, como siempre. Acá Muchas gracias. estábamos esperando, Muchísimas, ya están uniendo personas de la comunidad. Ya tú eres parte de nuestra familia acá. Eres de la casa. Ya todos te muchas conocen, gracias. así que estamos Yo, muy mira, felices. yo acabo de llegar de afuera, he estado corriendo, he estado trotando, así que puede ser que la voz no la tenga tan afinada, pero bueno, creo que se me oye y que se me entiende, ¿no? Se te entiende perfecto. Allá en Croacia, ¿qué hora es ahora en este momento? Ahora son las 9:15 de la noche. Las 9:15, porque eso estaba contando. Y lo otro, tu apellido, ¿cómo se pronuncia? Zderich. Ah, ya, no lo voy a repetir. Es que acá los seguidores queríamos saber, porque yo no lo supe pronunciar, pero bueno, No te pre- Mira, no te preocupes porque yo cada vez cuando escribo a mi comunidad en mi canal de YouTube, yo siempre pongo Petar separado C, la abreviación de Petar creador, con lo cual a veces mucha gente piensa que mi apellido empieza con la letra C. Da lo mismo. Total, es solamente una parte de la película que estamos utilizando en este planeta, nuestro nombre y apellido, con lo cual tú sabes que eso no lo somos, somos mucho más que nuestro nombre y apellido, pero bueno, lo necesitamos para esta película, para esta faceta que prácticamente estamos cumpliendo, ¿no? así es. Bueno, y vamos a iniciar de inmediato. Bueno, ya Claro. el título, ya en la presentación leímos que somos dioses, pero era el título era Soy dioses, pero lo habéis olvidado, ¿ya? Así que bueno, el tema, mira, quiero partir con una pregunta que tiene que ver cómo volver a nuestros recuerdos, como cuando fueron las primeras entrevistas, cuando te pregunté, ¿cómo fue tu despertar, Petar? Para la gente que recién te está conociendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto volver a tu vivo y reitero, tienes muchísima información valiosa y estoy seguro que cada una de las personas que, bueno, ya forma parte de tu comunidad o los que apenas se están topando van a poder encontrar algo para ellos. Con lo cual,
No hay nada mejor que darte cuenta que vives en un mundo multidimensional donde cada persona en su mente tiene la razón y cada información le va a servir a alguien. Con lo cual, sigue adelante, enhorabuena. Ahora, respondo a tu pregunta. Mira, antes que nada, no hay un despertar. Hay Ya. varios despertares. Y antes de que yo comparta contigo y con toda la comunidad cuáles han sido mis despertares, quiero decirte que un despertar, en este caso el despertar de la conciencia, no es como cuando tú, por ejemplo, estés en la facultad y supongamos que la facultad dura 4 años y el cuarto año te pasan el diploma. No, no se trata de eso. Cuando uno piensa que hay un despertar, en realidad está perdiendo su poder. Se está dejando llevar por algo o alguien. O sea, piensa que ha habido entidades, como yo, por ejemplo, cuando era adolescente, había leído un montón acerca de los Anunnakis, de los extraterrestres. De alguna manera, mi despertar había sido, me voy a expresar así, victimismo espiritual. Pareciera mentira, pero yo he sido una de las personas quien creía que en algún momento nos iban a secuestrar unos extraterrestres y que iban a acabar con el mundo. Y lo más interesante es que cada vez que yo pensaba más sobre eso, más información me venía, más personas me venían a hablar sobre eso, y en el momento cuando yo me di cuenta, madre mía, ¿qué me estoy inventando? Me estoy victimizando de algo ajeno, ni siquiera tengo pruebas. Y el momento cuando se me encendió la bombilla fue cuando un día un electricista fue a mi casa Ya. y, bueno, tú sabes, no conoces al electricista, con lo cual le diriges 3 palabras. Mira, necesito que me cambies el aire acondicionado, que conectes los cables o qué sé yo, que hagas una limpieza del aire acondicionado, lo que sea. Y no pasaron ni 2 minutos, el electricista en el momento de empezar a conectar los cables me mira y me dice, tú viste lo que está pasando en el mundo, todo está mal. No me sorprendería que de repente llegue el final del mundo y vengan unos extraterrestres y nos secuestren, nos lleven de aquí y hagan quién sabe qué de nosotros. Yo dije, ¡ah! Madre mía, es que yo he creado esto, ¿sabes? Entonces, hay, hay varios tipos de espiritualidad. Hay espiritualidad víctima, hay espiritualidad conciencia y hay espiritualidad programa divulgado por la iglesia de que existe un Dios barbudo, ¿vale? Que está arriba en una nube y que está pendiente de cada paso tuyo y tú tienes que estar pendiente de no cometer errores, no pecar, etcétera. Pero nunca nadie nos ha dicho que nosotros en realidad somos ese Dios, esa energía, esa partícula de esa energía infinita, de esa fuente de amor, solamente que en algún momento lo hemos olvidado. Ahora se hace la pregunta, si lo hemos olvidado a propósito para poder descubrir nuestro poder en el mundo limitado, en este planeta Tierra, o si realmente, como yo he pensado cuando era adolescente, realmente había unos espíritus, llamémoslo así, ¿vale? Que de repente se separaron, dijeron, bueno, pues, ok, si yo soy la partícula Dios, pues a mí me interesa otro lado, me interesa el lado oscuro, lo cual Dios tampoco juzga. Dios es amor puro y Dios ama a absolutamente cada una de las entidades que existen en todo el universo, ¿ok? Pero para que no se me vaya la olla, para que no me vaya lejos, quiero compartir contigo, pues, mis despertares, ¿ok? Mira, el Dale. primer despertar fue a los 14, 15 años,
cuando yo, viviendo la vida, cada rato me daba cuenta que cualquier cosa que hacía no tenía sentido. Cualquier cosa que pensaba no tenía sentido. Me sentía vacío, me sentía atontado y fíjate que cada vez más sentía como unos zumbidos en los oídos y me despertaba con un cansancio increíble. Y entonces me dije a mí mismo, y no solamente yo, muchas personas me habían dicho, oye, Petar, regrésate a un mejor camino porque estás siguiendo mucho los temas que hablan de la conspiración, de los extraterrestres, de esto, de lo otro, ¿me entiendes? Y de alguna manera me había creado en mí una conciencia del victimismo, ¿vale? Donde yo realmente, como no había descubierto el poder dentro de mí, mi poder me lo entregaba a los medios de comunicación, a diferentes páginas web que hablaban de otras entidades que nos iban a arruinar y qué sé yo. Y fíjate en el momento cuando algunas personas realmente cercanas e importantes en mi vida me empezaron a hablar de eso, yo me di cuenta, ok, yo solamente estoy enfocado en una de las líneas de tiempo. Y eso me di cuenta cuando un día o sea, decidí de soltar las páginas web que había estado visitando, algunos libros, etcétera, y solamente salía a la calle, iba al bosque, estaba cerca de los árboles. En algún libro había leído que si tú llegas a abrazar el árbol te va a transmitir la sabiduría que tú ya tienes dentro de ti. Luego iba a caminar por la orilla del mar. Luego iba, por ejemplo, a una playa silvestre donde hay rocas, donde prácticamente no había nadie. Ahí me desnudaba, ahí me hacía uno con la roca, con el agua, ¿sabes? Y poco a poco, como que se me empezó a despejar la mente y de repente como que empecé a perder el interés acerca de aquello que yo sabía que por curiosidad lo buscaba, pero no me hacía sentir bien. Y entonces es cuando a los 15 años, si no me equivoco, me topo con una libretita, un libro creo que ya lo había explicado en varias ocasiones, del famoso Nikola Tesla. Todo el mundo conoce que Nikola Tesla fue un inventor muy famoso y de la corriente alterna, y de Wi-Fi, y de transistor, y de, bueno, muchísimas cosas. La verdad, esto no es el tema, pero él fue una persona que de alguna manera entendía que nosotros éramos energía y que todo era energía y que nosotros éramos tan poderosos que podíamos preguntar a nuestra mente subconsciente, que es infinita, que es llena de sabiduría, que es ilimitada. Podíamos haberle hecho preguntas en los estados alfa, en los estados de tranquilidad, en los estados de paz, ¿vale? Y luego llegar a obtener respuestas, que no son respuestas como si tu madre te respondiera, como si tu maestro, tu profesor te respondiera, como si alguien en un video te respondiera, sino habían sido respuestas pues esporádicas que venían sigilosamente a través de artículos, a través de libros, a través de personas con las cuales te topabas, etcétera, ¿no? Y tú simplemente luego, pues, sumabas uno y uno, ¿no? Y luego ya, pues, obtenías las respuestas. Y cuando yo empecé a leer esa libreta, el título era, que es el mismo título que sale en el perfil de mi canal de YouTube, el título era, Cuando el ser humano entienda que los secretos del mundo están escondidos en lo que es la energía, frecuencia y vibración, entonces va a entender que secretos no hay, sino que prácticamente nosotros como energía que constantemente la emanamos con el poder de nuestra mente, con el poder de nuestros pensamientos, que podemos dirigir o direccionar deliberadamente, ¿vale?
podemos crear un momentum energético en nosotros en forma de emoción elevada, si ha sido el pensamiento elevado o positivo. Y cuando en tu cuerpo te des cuenta que si tú has movido algo, entonces luego ya lo pones en práctica. O sea, no te levantas ni un día como la persona como fuiste ayer, sino te levantas completamente diferente persona. No te levantas de la cama si tú no te ves empoderado, no te ves exitoso, no te ves bello, no te ves sano, no te ves todo lo que Dios piensa de ti. Y obvio, al principio, cuando yo empecé a leer ese libro, yo no entendía nada, porque él decía que la vibración, que la frecuencia, que un radio, que si tú tienes que afinar tu vibración, como cuando, por ejemplo, afinas los canales con el, ¿cómo se llama? Con el receptor en un radio, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿de qué está hablando este? Pero yo sabía que algo ahí había, algo despertó en mí algo, ¿no? Y aunque yo no entendía, yo seguía investigando. Y cuando creo que llegué a los 17 años, em, yo había acumulado más información acerca de la energía, de la vibración y de la frecuencia. Al principio habían sido como unas libretitas acerca de la metafísica, la física cuántica, pero eran como pocas líneas, no había tanta información. Y yo agradezco el hecho de haber hablado español en aquella época, porque prácticamente, cuando digo aquella época, me refiero a cuando tenía 17 años, no antes, ¿ok? Porque cuando tenía 17 años, yo me inscribí en la universidad, como no teníamos el sistema bolonio, uno se podía inscribir a los 17 años y entre los idiomas que podía elegir, yo había elegido el español. Porque según pues mi ex profesora, no iba a venir italianos aquí, ya que yo había elegido la carrera de turismo. Y al final el italiano que ya había estudiado en la secundaria, decidí soltarlo y tirarme a las aguas nuevas, es decir, bueno, español, que para mí era completamente desconocido. Pero hablando el español en presente, me ayudó para que yo me conectara con ciertos textos en español que prácticamente pues encontraba en internet. Y poco a poco prácticamente empecé a sentirme mejor. Yo decía, esto resuena conmigo, me siento bien, como si creciera, como si me ensanchara energéticamente, ¿no? Y a los 17, 18 años, bueno, empezaron los estudios y yo a la vez empecé a trabajar. Y la verdad a mí me tiraron los lobos porque yo estudié carrera de turismo, pero de un día para otro el gerente de una agencia de viajes en la cual yo hacía las prácticas se me presentó y me dijo, tú hablas español, con lo cual tú vas a viajar con grupos grandes de habla hispana. Y yo me asusté. O sea, yo me asusté y decía, ¿eso qué es? Porque claro, yo no tenía el conocimiento que tengo hoy en día, yo no tenía ese poder en mí, no me sentía empoderado en aquel entonces. Y cuando él me dijo, me dio una responsabilidad, yo sudé. Y mi despertar fue no supe decir no. Y al no saber decir no, me tiraron a los lobos, como lo digo yo, y yo tuve que guiar un grupo de 50 personas a los 17 años, hablando solamente español en presente. Bueno, hablaba inglés, pero era un grupo de habla hispana. Y tenía que llevarles por un montón de lugares, países diferentes y ciudades que yo no conocía. Con lo cual, el motivo por qué yo no dije no era el motivo económico, porque yo, aunque vivía una buena infancia, mis padres económicamente siempre han estado muy bien y nunca me faltaba nada, pero llegó el momento en el cual mi papá me restringía el dinero porque tenía miedo de que yo me subiera en el coche de un drogadicto, de un alcohólico. Digamos que eran muy sobreprotectores y en aquel momento yo era muy rebelde y me dije a mí mismo, bueno,
pues yo voy a ganar mi propio dinero. Y claro, esa rebeldía, ese ego, me llevó a que yo mismo me la pasara mal porque yo tenía que levantarme, lo cual nunca hacía, a las 3 de la mañana a estudiar el día anterior de lo que iba a hablar mañana y pasarme frente a esa gente como una persona con experiencia, ¿sabes? Memorizando textos en español, palabras que nunca en mi vida había escuchado, ni conocía el significado de las mismas. Hablaba de memoria. Y obvio, ya que hacía algo no natural, me obligaba yo a mí mismo a hacer eso porque no supe decir no. Yo me despertaba con un dolor de estómago, con ganas de vomitar, y yo tenía que irme frente a 50 personas en un autobús en el cual había gente, profesores de historia, profesores de no sé qué, ex generales, médicos, esto, lo otro, que te preguntaban un montón de cosas y tú siempre tenías que tener una respuesta, la cual yo en el inicio no tenía. Con lo cual, ese para mí fue un despertar que yo me acuerdo la primera vez cuando yo agarré el micrófono, él mismo se me deslizó de la mano y se cayó en el suelo por cómo mis manos estaban sudando. Y en un mes y medio, creo que nunca lo he dicho a nadie, perdí 20 kilos por estrés y por no dormir y por yo tener que asumir la responsabilidad por algo que acepté y por lo cual aún yo no había estado preparado. Y ese fue un tremendo despertar que cuando yo, después de la segunda semana, me enfermé, la gente me curaron en el autobús, pero lo que ayudó a ese despertar fue una brasileña, la cual me vio y me dijo, te puedo leer el aura. Y yo decía, es que yo sé lo que es aura. Como que sabes, sabías algo, no conocía yo los detalles del aura. Y me dijo, yo te veo que eres muy servicial, eres una buena persona, no preparada para esto, pero permítame que te lea el aura y te voy a dar unas herramientas, porque si sigues así, aquí, vas a morirte aquí. Y entonces ella me leyó el aura y me habló de los colores que yo en aquel entonces tenía del aura y me dio una meditación que me la había enviado a mi correo electrónico. Y Mira qué yo la bonito. primera vez, sí, yo la primera vez escuché hablar de la meditación guiada. Para mí una meditación había sido budistas sentados en la cumbre de la montaña, caminando encima de unos clavos, todos delgados, con barbas largas, diciendo Om, ¿sabes? Y todo eso. Y claro, para mí era una cosa completamente increíble. Y fíjate que como yo no tenía el acceso a Internet hasta llegar al hotel en la capital de Croacia, yo llego al hotel y en el hotel hubo un, como dicen en México, desmadre de fallos. O sea, yo tenía un grupo que no era un grupo fijo, sino de repente yo venía con un grupo a la capital y en el hotel me esperaban 20 personas más que nunca en mi vida había visto. Todos van hacia ti, todos te preguntan un montón de cosas y yo que tenía poco conocimiento, yo la verdad me sentí desahuciado y dije, no puedo más. Me fui a la habitación, apagué el teléfono, apagué el celular y dije, yo no puedo más. O sea, yo me quiero quedar dormido y no me importa lo que pase con este grupo. O sea, yo lo suelto todo. Estaba asustadísimo, estaba muy mal. Y yo me doy cuenta que ese fue mi despertar. Y a las 4 de la mañana, aquella misma noche, yo me conecto a internet, encuentro esa meditación. Me acuerdo que estaba en el piso 25º en un rascacielo que daba la ventana a las montañas. Y yo me acuerdo que puse esa meditación, ni siquiera usaba los auriculares, sino puse el celular al lado de mí y miraba por la ventana a esas montañas y solamente me enfocaba en lo que me decía la persona en esa meditación guiada. Y en algún momento me pasó algo que yo llamo extraño. Yo me vi, ahora, pues mucha gente que tal vez no entiende esto puede ser que no me lo crea, pero bueno, yo
hablo sin tapujos, yo me vi a mí mismo sentado en la cama. Es como si yo hubiera vivido un viaje astral, como si hubiera tenido una premonición. O sea, yo estaba apoyado a la ventana del hotel y me vi a mí sentado con los ojos cerrados, meditando, o sea, escuchando esa meditación guiada. Y eso fue algo muy corto, fue muy corto tiempo, ¿sabes? Y me asusté porque fue algo, claro, que nunca había experimentado. Y me acuerdo que en aquel entonces, después de que se haya acabado la meditación, yo no quise encender el teléfono ni nada, dormí y y al acostarme me volví a poner la meditación y me dormí con la meditación y me levanté, creo que después de una hora y media por ahí, dos por ahí me levanté, o sea, era muy temprano para que el grupo saliera y yo con estaba sintiéndome espectacular, tenía una energía, me bajé a la recepción, le dije a la gente allí que yo estaba mal y que les servía un guía enfermo o moribundo casi, ¿no? Por eso hice lo que hice, la gente me entendió y yo en ese momento estuve solucionando todo. La gente me venía con cara de ceños fruncidos, diciéndome que se iban a quejar, que iban a llamar a España, esto, lo otro, y todo eso de alguna manera no me afectó, porque yo creo que yo viví un despertar, una sacudida, ¿vale? Que yo había elegido, porque nadie me había obligado de aceptar lo que me habían ofrecido, ¿vale? Y después de eso, yo ya, ¿sabes? Apliqué el ego, yo puedo todo, yo me voy a levantar temprano, ¿cómo se llama? Yo voy a hacer absolutamente todo lo posible para que me vaya bien, yo voy a ser el mejor guía correo, etcétera. Es decir, todo. Y ahí el ego trabajó. Pero claro, otra vez empecé a tropezar porque no entendía esto. Y cuando llegó el momento donde acumulé mucho dinero, y era una muy buena empresa y me venían quejas y todo eso, pero yo seguía adelante y cuando llegué después de 4 o 5 meses a casa, después de trabajar sin parar, me dije a mí mismo, es que yo me siento vacío, no tengo amistades, toda aquella gente con la cual me he llevado bien, de repente desaparecieron, me decían que yo era un egoísta porque cada vez cuando ellos querían salir yo solamente trabajaba, pensaba en dinero y al final es ahí cuando yo dije a mí mismo, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Yo, ¿por qué ahora me siento vacío si yo ya he llenado el hueco emocional? Y ese era de yo ser independiente, independizarme de mis padres y mostrarle a ellos que yo sí puedo y que yo sí podía. Pero claro, era el ego, era el ego. Y entonces yo no hablo en contra del ego, el ego es importante, pero poco a poco yo empecé pues a seguir los mensajes de los ángeles, arcángeles, Rafael, Gabriel, esto, lo otro. En aquel entonces yo tenía una novia, la novia me decía que yo no estaba bien de la cabeza, me preguntaba que qué consumía, qué drogas consumía, qué sé yo. Y yo decía, no, simplemente me estoy buscando, o sea, necesito buscarme. Disculpa, tengo aquí la batería eh, Dale, te espero. gastada, así que sí, solamente voy a encender el cargador, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo se llama? En el momento cuando yo empecé a trabajar conmigo mismo, ¿vale? Trabajar conmigo mismo, eso suena exagerado, pero es verdad. Si tú no trabajas contigo mismo, si no te cuestionas, si no haces las preguntas a tu mente subconsciente, si no te preguntas, Petar, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes con la decisión que piensas tomar? ¿Cómo te sientes con la decisión que tomaste? ¿Cómo te sientes en la compañía de estas personas? Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no trabajas contigo mismo y entonces te conviertes en un reactor. O sea, reaccionas a lo que ya has atraído afuera, porque la verdad es que nosotros atraemos todo, absolutamente todo.
cada parte de nuestra realidad ha sido atraída por nosotros, inconscientemente o conscientemente. Bueno, y regreso al tema. Y entonces, cuando, bueno, yo rompí la relación con esa chica y luego me venía la culpa que yo no me sabía enamorar. ¿Por qué? Porque yo estaba en las nubes, es decir, como que nadie me podía entender porque yo estaba cuestionándome, buscándome, preguntando quién era yo, ¿no? Y claro, pues permanecí un buen rato soltero porque prácticamente no había personas que resonaran con eso. Yo quería hablar de esto, yo quería compartir estas cosas, ¿no? Y es ahí cuando yo empecé a comprar muchos libros. El plan del alma, Los destinos del alma, de Michael Newton, a Osho, ¿cómo se llama? Paulo Coelho, eh, ¿qué más? A este Bashar, y bueno, un montón de personas completamente desconocidas. De hecho, a mí me pasaba que yo solamente ponía el pensamiento, ajá, esto me interesa, y pasaban un par de días y de repente me topaba con el amigo de un conocido que me empezaba a hablar de eso y tenía libros que poco a poco yo empecé a acumular el material que me interesaba. Pero yo diría que mi mayor despertar empezó cuando, a pesar de todo lo que yo había hecho, había acumulado dinero, me había independizado de mis padres, me había mudado a otra casa, había empezado a estudiar mejor sobre esta carrera, este oficio que había elegido. Ya como que no había quejas, la gente me preguntaba si yo era profesor, cuánto sabía, esto, lo otro, y poco a poco empecé a, ¿cómo se llama? Elevarme, elevarme en vibración. Y decía, wow, pues ahora yo veo que todo lo que anteriormente había creado, los Anunnakis, los extraterrestres, al electricista que de un momento para otro, cambiando algo, me empieza a hablar de lo mismo, lo cual yo había proyectado en mí, ¿vale? Personas que eran víctimas espirituales, que algo nos está atacando, que alguien nos está atacando, que nos tenemos que defender, etcétera. Y dije, wow, es que cómo me sentía en aquel entonces, cómo me siento ahora. Y ahora me sentía mucho mejor. Pero, ¿qué pasó? Pasó que yo, en ese trabajo, donde yo hice inflar mi ego, me topaba con personas cuyos egos eran similares al mío. Y una empresa a la cual, fíjate qué trampa fue, a la cual otra vez no pude decir no, pero desde otra perspectiva. Era una empresa con la cual yo había trabajado muy bien y me tiraban, me echaban flores, me invitaban a congresos, inclusive a Madrid y otros lugares, y me decían, no, no, tú eres el mejor, eres alegre, tienes conocimiento, esto, lo otro. Nosotros necesitamos que tú vayas a esta otra empresa, que era una empresa con la cual yo trabajé como subordinado, ¿ok? Yo sé que tal vez a la comunidad tal vez se pregunte por qué hablo de mi vida privada, pero es que todo esto tiene que ver con el despertar, para que vean cómo yo me había sentido y qué Sí, decisiones había estado tomando, ¿no? que no he Entonces yo, explicado. claro, entonces yo, eh, o sea, siendo feliz, sintiéndome espectacular en la primera empresa, no pude decir no, aunque tenía como unos impulsos, recapacita, no te aceleres, qué sé yo, y yo había aceptado eso. Y fueron 4 años durísimos, donde yo la verdad tuve que hacer cosas completamente nuevas. Mi oficio era guía correos, pero yo había sido más operativo que guía correos. Imagínate, tú estás un día, 24 horas al día, en un autobús con un grupo grande, no les puedes ni siquiera hablar de la historia ni de nada porque tú tenías la cabeza en los papeles. Yo tenía la oficina en el asiento del autobús y la gente me preguntaba cosas, yo no les podía responder porque yo tenía que llevar a cabo
todo un organigrama de personas que nunca había visto que se subían al autobús en otra ciudad o en otro país. Y otra vez volví a pasar por un estrés y por algo solamente porque no supe decir no. Y créanme, gente linda, decir no es el primer punto del despertar de tu conciencia. Porque nos han enseñado a ser serviciales, a ser niños buenos, a ser bien educados, hablar con pelos en la lengua, ¿sabes? Es decir, eso no eres tú. Tu autenticidad es otra. Tu autenticidad es cuando tú hablas sin pelos en la lengua, obvio, sin faltar el respeto a nadie, cuando tú tomas la decisión desde tu alineamiento, no porque una persona que de momento tú percibiste en una posición alta te haya exigido que tú cumplas con lo que ellos querían, ¿no? Sino tú tienes el poder de recapacitar y decir, mira, no me siento bien, no me siento bien de aceptar esto. Y es ahí cuando tú emanas una energía, ya la ensanchas y esa energía hace que, si quieres, la fuente, Dios mismo, cuya partícula eres, te conecte con algo mucho mejor que aquello que tú habías rechazado solamente porque fuiste auténtico, porque escuchaste tus emociones, las cuales yo en aquel entonces no sabía escuchar. Con lo cual, el despertar mío fue cuando 2 veces no supe decir no y 2 veces me caí en el mismo hueco, en el mismo hoyo que yo mismo me había preparado. ¿Por qué? Porque no me tenía la autoestima buena, ¿sabes? Y, ¿cómo se llama? Eso fue con respecto a los trabajos. Y luego prácticamente fue en el amor, cuando prácticamente, pues pensando que estaba bien, de repente, o sea, cambió todo. No conocía a la persona que estaba a mi lado, no me conocía a mí mismo. Otra vez sentía unos zumbidos en el oído. Eh, Cada vez cuando intentaba de iniciar la conversación con mi expareja, era imposible de hablar. Era como dos toros que iban chocando uno contra el otro, ¿sabes? Y me dije a mí mismo, no, 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 yo necesito algo más. No, yo necesito algo más porque no puede ser solamente esto. No creo en el sufrimiento. El sufrimiento lo crea uno. No creo que haya sufrimiento que te esté atacando. Y es ahí cuando empecé a investigar más acerca de la meditación. Y en el momento de buscar acerca de la meditación, me topé con una mujer croata, una motivational speaker, que a sus, me parece, 40 años había cambiado por completo la vida. Con la ayuda de la ley de atracción, ayudó a que su marido, que tenía una enfermedad grave, la curara, ¿ok? La curara, se sanara, obvio, con la ayuda de los médicos y con la ayuda energética, o sea, espiritual, porque él tenía la convicción de que el médico te ayuda. Entonces ella, a pesar de que no pensaba igual que su marido, no le imponía su información y no le decía, no, no lo debes hacer porque yo creo. No, no, ella respetaba su convicción, porque la convicción es la que crea. ¿Sabes? El programa es lo que crea. Entonces, al final, con la ayuda de médicos y con la ayuda de lo que ella le decía, afirmaciones, el trabajo energético, o sea, dirigir tus pensamientos hacia la esperanza, hacia esto, hacia lo otro, hizo crear ese momentum energético y prácticamente hizo ayudar a que él se sanara. Y la mujer que había pasado por muchos altibajos, en aquel entonces cuando yo la conocí en un video, tú la veías una mujer tan alegre, tan agradecida, cosas chiquititas, migas que le venían en forma de manifestaciones, saltaba de alegría porque ella había entendido de lo que había leído y de lo que hablaba ella. Y yo dije, no, yo necesito conocer a esta mujer. Y yo fui a un taller de ella y cuando yo me salgo del taller de ella, donde ella nos había hecho una meditación, yo salí una otra persona. Yo dije, no sé por dónde empezar.
O sea, no sé por dónde empezar, porque yo había hecho apuntes, todo lo que me hablaba ella, y no sé por dónde, yo no veo la hora de que amanezca. Y claro, ¿por qué? Porque yo ya había aplicado aquella noche en la cama el pensamiento de algo alegre. Al principio ponía ¿cómo se llama? Los capítulos de la serie Friends, que yo era adicto a esa serie, que me hacía reír. Y yo decía, ok, si ella dice que yo por la noche puedo elevar mi vibración y cuando yo me duermo, mi mente consciente se apaga y trabaja la mente subconsciente, con lo cual yo soy muerto en vida mientras duermo y yo esa frecuencia elevada, afinada por la noche por las risas que me producían los capítulos de los Friends, mañana cuando haya despertado puedo continuar con esa vibración. Y entonces yo me despertaba, aún no conocía el estado alfa, pero luego lo aprendí con Joe Dispenza, con Bruce Lipton, etcétera. Y yo despertaba y estaba aquí como medio dormido, medio casi como sonámbulo, ¿no? Y entonces me dije a mí mismo, wow, me siento súper bien. Vale, nuevo día, nuevo momento, ¿qué más puedo hacer? Y entonces de repente empecé a aplicar lo que decía ella. Agradece por tres cosas. Y agradecía por tres cosas. Decía, mira, estoy vivo, respiro, mis pies están tocando el suelo. Qué bien, nuevo día, abro la ventana, veo el sol. Qué bien, qué día más maravilloso, me encanta esto, lo otro. Y hablando, me encanta, me va a pegar una ducha. Qué rico, tengo agua caliente, agua fría. Qué rico desayuno. Y yo me dejaba de llevar por lo que tenía y en este momento el día me fluyó, o sea, no te puedo explicar, solamente por haber apreciado lo que ya tenía. Yo sentía cómo yo fluía, cómo yo respiraba fluidamente, cómo no sentía esos, yo los llamaba tirones en mi cuerpo para iniciar el día. Tenía que ir a llevar a cabo unos papeles, un papeleo en una administración, la administración tributaria que tenía mucha burocracia. Yo fui para allá con una alegría, con una ligereza en mí, tanto que fui estuve en la fila y creo que fui el número 30 y fíjate, llega la hora de la merienda, todo el mundo se va, yo me quedo hojeando las hojas, y la funcionaria me llama y me dice, ¿qué es lo que usted necesita? Y digo, no, solamente necesito pues que me firmen esto, no sé qué, y me dice, no, pase, pase. Y yo, que estaba ahí, apreciando mientras estaba en la cola de gente, apreciando, mira, estoy aquí, bien, no pasa nada, que esté la cola, eso, lo otro, así se solucionó. Yo no tuve que esperar nada. Un minuto que la señora no se levantó del asiento, me llevó a cabo el papeleo que yo tenía pendiente. Y ahí me empecé a dar cuenta, vale, esto lo he creado yo. Igual como antes había creado al electricista se me pone a hablar de lo mismo de lo que yo pensaba. Y dije, ok, pues entonces si esto es así, entonces yo puedo afinar mi vibración, pero tengo que ser disciplinado. Y de hecho, yo no sabía meditar. Yo sentarme y poner la columna vertebral plana, tenía unos tics, me daban tics. No podía, estaba inquieto, abría los ojos, no sabía cómo ponerme, me sentaba, me recostaba, me quedaba dormido, ¿sabes? Pero cuando llegó el momento en el cual yo me sentí, ¿sabes cuando un cohete se va de la Tierra y se va a un planeta? Y cuando todos prácticamente, toda la tripulación empieza a levitar en el cohete, arriba en el universo, ¿no? En el cosmos, ¿no? Entonces, prácticamente yo me sentí así. Sentí que pasaron un par de segundos donde yo no tenía pensamientos. Y sentí una paz, una ligereza, un momento presente del cual ni siquiera yo sabía en aquel entonces como lo sé hoy en día. Y ahí me di cuenta, ok, yo necesito
necesito seguir meditando, necesito seguir meditando. Y cada vez que meditaba más contrastes me pasaban en mi vida, más problemas yo tenía, más inquietudes, lo que yo llamo el huracán exterior, no en mí, sino inquietudes por las otras ocurrencias en mi vida, se me presentaban en mi cuerpo y me dije a mí mismo, ok, esto solamente significa uno, necesito ver si esto es algo o alguien que me esté castigando o si esto es una limpieza. Y es ahí cuando, obvio, te hace la pregunta, te llega la respuesta, me topé con el Ho'oponopono. Inclusive Ah, fui a un taller, claro, Ho'oponopono, y fui a un taller de otra croata, y cuando ella empezó a hablar, que todo el día está diciendo gracias, te amo, gracias, yo decía, ay no, esto es, no, yo no puedo hacer esto, o sea, esto es aburrido, no tengo ganas de hacer eso, ¿me entiendes? Y bueno, estuve un tiempo con el Ho'oponopono, diciendo esto, lo otro, probando con el agua, pero no, y respeto, pero conmigo no ha resonado. Y es ahí cuando prácticamente, pues, volví a escuchar los videos de esta mujer primera a la cual había ido a su taller y mm, desde de su canal la primera vez escuché la palabra Esther Hicks. Y cuando ella dijo mm, Esther Hicks, algo despertó en mí. algo Esther Hicks, pasó. algo pasó. Y ella decía que son fáciles, que dan mucha claridad, que cuando uno tiene la claridad, a la vez está en el vórtice, o sea, a la vez elevó la vibración, ¿sabes? Yo decía, wow, esto me parece fácil. Eso es lo que yo quería, algo fácil, ¿no? Y poco a poco empecé a escuchar a los Abraham Hicks en sus videos. Yo era obsesionado a los Abraham Hicks. Yo por horas y horas, mientras corría, mientras manejaba, mientras lavaba los platos, mientras iba al baño, escuchaba a los Abraham Hicks. Porque por fin, dije, por fin, de todos los maestros, Osho, Luisa Hay, qué sé yo, Bashar, el otro, aunque Bashar es bastante similar, pero bueno, dije, por fin algo fácil. Estos no te dicen que tienes que matarte trabajando para que tú llegues a la naturaleza que eres. Y una Claro. vez ella había, claro, ella había dado un ejemplo y el ejemplo era, imagínate que tú estuvieras nadando y enfrente de ti tienes un corcho y el corcho está flotando en la superficie del mar. Si tú tomas el corcho y le amarras una roca, el corcho se va a ir al fondo del mar. Eso se llama resistencia. Si tú buceas, cortas el hilo o la cuerda de la roca, el corcho va a regresar a la superficie del mar. Nosotros somos como el corcho. No tenemos que hacer absolutamente nada para llegar a lo que queremos. Tenemos que parar de hacer lo que nos hace eh, bajarnos por la roca amarrada al fondo del mar. En nuestra naturaleza es ser alegre, ser abundante, ser próspero en todos los aspectos de la vida, vivir la vida felizmente, pero no porque tengamos que luchar para que eso ocurra, sino porque tenemos que tomar en conciencia que eso somos y que no hay nada ni nadie afuera. Todos son distracciones. Todo lo que uno ve, lee esto, lee lo otro, son distracciones. Te distrae de tu verdadero poder, que Dios te dice, da lo mismo como te veas, sin brazos, sin piernas, si te consideras feo, gordo, esto, tú eres perfecto, eres la perfección pura. Y como la perfección pura, tuviste de olvidar quién eres para poder venir aquí
a este planeta, a este plano de 3 dimensiones, de densidades, de diversidades, de gama de oportunidades, para que a través de los contrastes, que sí son cachetadas cuando no los entiendes, tú vuelvas a recordar tu poder. Porque acuérdate, muchas personas cuando tocaban fondo cambiaban, cuando uno estaba al borde de la muerte, y obvio, yo no quiero decir que eso le tiene que pasar a cualquiera. Hay personas que sus despertares los pasan más tranquilamente. No es necesario que uno quiebre, que uno esté a punto de perder la vida, que uno, no sé, tenga desamores y que se pase por maltratos y otras cosas. No es necesario. Nuestra alma tiene todas las respuestas y nuestra alma ya había, o nuestro ser interno, ya había venido a esta vida con un ya plan anteriormente pensado por nosotros. Y muchas veces cuando nos pasan cosas que consideramos negativas u horribles, pensamos que algo va en contra de nosotros, pero cuando te das cuenta que absolutamente cada momento de tu vida es perfecto, hasta el negativo es perfecto. O sea, cuando tú pasas por algo negativo y solamente lo observas, ajá, ¿cómo yo decido ver esta situación? Porque yo puedo decidir verla como negativa o puedo decidir verla como algo de lo cual yo estoy aprendiendo, algo que prácticamente me va a llevar a más claridad. Porque cuando yo he dicho en el inicio, son varios despertares. Los despertares yo los llamo las capas de la oscuridad, de la suciedad, si quieres, de la mugre que nos estamos pelando para llegar, como ya una vez lo había explicado, como estas muñequitas rusas, babushkas, y no hay final, no hay final. Porque, por ejemplo, estás bombardeado en revistas, en medios de comunicación, todo tiene que ver con la belleza exterior, con el sexo y con el dinero. Y si esos tres pilares, ¿vale? Según no los has cumplido, entonces te dejan deprimido. Pero cuando tú dices, esos son solamente escenas de una película, yo elijo cómo me voy a sentir yo, porque yo tal como soy perfecto y nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Si yo me siento bien, es porque mi ser interno me está diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Si yo me siento mal, mi ser interno me dice, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, no te critico, no te juzgo, pero yo te estoy viendo como tú de momento no te puedes ver, porque la realidad que tú vives ahora es el reflejo de toda tu programación, pero en este mismo momento existe la realidad vibratoria que es pretérito, ¿cómo se llama? Pretérito el ahora, ¿no? El pretérito, el ahora. ¿No? Bien. Present tense es el ahora. Con lo cual, en el ahora, existes tú como una persona multimillonaria, existes tú como una persona, no sé, motivational speaker, existes tú como una policía, existes tú como una mujer empoderadísima, existes tú como una víctima, existes tú como una persona dolida, existes, hay un montón de líneas de tiempo, un montón de realidades paralelas a las cuales tú solamente con tu intención accedes. Y tal vez me Ahí he alejado, tal no, vez me he alejado del... todo, Sí, todo pasa de manera perfecta. Me encantó tu respuesta. Muy interesante escuchar todo lo que a lo que has hecho mención. Ahora mencionaste línea si me de permite, tiempo. Dime, permíteme solo una cosa. dime. Mucha gente piensa, mucha gente piensa que cuando hablamos sobre estos temas, que toda aquella persona que se ve en un video hablando tranquilo, con claridad, que la vida la ha tenido perfecta. No. Y no, O sea, tú no viniste a vivir la vida perfecta. Tú viniste a tropezar porque si no tropiezas no descubres tu poder.
Así de simple. Entonces, Así es, pues estamos sí, en un despertar constante. Yo estoy despertando claro, todos los días, así me quedo dormida es. cada rato. No, en Sí, serio, me así quedo es. dormida. Sí, crisis tras crisis tras crisis, pero yo digo, pero cada vez voy aprendiendo más y más y más y cada vez se va haciendo más interesante. Y cuando nos vamos dando Claro, cuenta que somos nosotros los que estamos creando, todo lo que estamos viendo, es claro. realmente maravilloso, Y maravilloso. permíteme solamente una cosa más. Mira, Te lo permito. después de, después de, no sé, un siglo, nadie va a saber de ti. No, Nadie va a saber de un tal Petar, de una tal Marcela, bueno, y yo digo, ¿por qué nos estamos tomando la vida en serio? Bueno, por las redes sociales puede ser que sí, pero que yo digo, ¿por qué nos estamos tomando la vida seriamente? Todo lo tomamos serio, hasta este trabajo interno, hasta estas leyes universales. Tengo que trabajar duro para manifestar, tengo. Y no, uno no se da cuenta que tú manifestaste en el momento cuando supiste lo que no querías para ti. Ya lo manifestaste. Tu trabajo es relajarte, como sepas, elevar tu vibración y permitir a que eso entre en tu vida. O sea, permitir a que ese corcho regrese arriba a la superficie del mar. De eso se trata. hay que puro pasarlo bien nomás, hay que puro relajarse y hay que buscar qué, como decías tú, qué nos hace vibrar en sintonía, así como a ti te hacía vibrar los capítulos de Friends, yo hago cosas similares para subir mi vibración. Me entretengo mucho Claro, con algunas series, disfruto, busco lo que me gusta, como lo que me gusta. claro, Oye, pero Pepe, ¿sabes cuál es? Perdón, ¿sabes qué es lo más importante? Mantener la vibración alta. No la puedes mantener 24 horas, pero no, al día siguiente, cuando hayas despertado, no iniciar el día sino afinar tu vibración. Y eso tú lo vas guardando, porque acuérdate, hemos vivido muchos años con la programación de víctima, de que algo exterior me esté atacando. Entonces, es un trabajo, sí, pero no es un trabajo difícil, es una disciplina. Cuando uno va al gimnasio, no espera ver en 2 días músculos en los brazos. No. O sea, primero es mentalizar, verse así y luego ir allá con esa energía acumulada a levantar las pesas. Lo mismo esto. Primero es afinar la vibración, seguir con tu día, seguir con todo lo que tienes. Tu trabajo, aunque no te guste, respétalo, ámalo, agradécelo. Y todo eso, y aunque la situación en la cual estás no te guste, con que tú busques solamente un pensamiento bueno, mejorado acerca de lo que no te gusta, tú estás dando saltos cuánticos. Porque no eres ya más reactor, sino creador. Porque tú eres creador por tu naturaleza. ¿Ok? Bien, ahora no te interrumpo no, más. no te preocupes, ahora que me paré a sacar este libro que en otra oportunidad también te lo mostré. Bueno, tú no lo puedes ver, pero este es El increíble poder de las emociones de Esther y Jerry Hicks. Ay, sí. Es- Mira, ¿tú me crees que yo ese libro no lo he terminado de leer porque es gordo el libro? Pero, pero una gran parte de lo que está escrito, ella ya lo había explicado en sus videos y yo he visto millones de videos. a mí me Millones. ayudó mucho, mucho, mucho para soltar el control, porque yo me Sí, angustiaba mucho el último tiempo. Bueno, yo soy madre de 3 hijos, por querer sí, hacer que la vida de ellos fuera como yo quería. Así como, y en este libro encontré la respuesta, o sea, que qué cada uno bien. tiene su afán Si me y de no ir permite, sí, corriente, de no ir en contra de la corriente, de tener pensamientos a favor y no en contra. Me sirvió sí, mucho, sí, mucho conocer a los Abraham. sí, Otra cosa que escuché mencionar fue cómo las líneas de tiempo. sí. ¿Cómo le podríamos dar de consejo a la gente que nos está viendo en casa y a los que nos van a ver a posterior? ¿Cómo se elige una línea de tiempo desde la conciencia? Mira, yo te lo voy a explicar como si se lo hablara a un laico, una persona que no sabe ni de las líneas de tiempo, ni de las realidades paralelas, ni de la física cuántica,
ni de nada de eso. Primero te voy a explicar esto para que todo el mundo entienda. Si tú estás sentada en tu living frente a la tele y tu tele tiene 700 canales, tú tienes el control del remoto y tú estás viendo una película. Tú estás viendo una película, digamos, de comedia, pero en esa caja, en ese en ese televisor hay 699 canales más, los cuales tú no ves. Con lo cual hay canales donde hablan de muertes, de guerras, de qué sé yo, cosas, ¿no? Y si tú estás frente a la tele viendo la película de comedia, te la pasas genial y de repente llega tu hija y sin preguntarte, agarra el control remoto, cambia el canal y de repente hay un dibujo animado. Y tú dices, pero es que yo no quiero ver el dibujo animado. Yo quiero ver esta película, la cual me hizo sentir bien. ¿Ok? Con lo cual, tú constantemente estás entrando en diferentes líneas de tiempo o como yo lo explico, en realidades paralelas. ¿Eso qué quiere decir? Uno primero tiene que entender que el tiempo no es lineal. El tiempo es prácticamente como un mantel o como un trapo enorme que tiene dentro un montón de pantallitas de diferentes realidades multidimensionales, porque nosotros ni con palabras podemos explicar lo creador que es Dios. A mí me gusta decir Dios, pero sabemos todo lo que es Dios. Una energía de amor infinita, incondicional, omnipresente, omnisciente, omnipotente, en todo y en todos. Y prácticamente, cuando uno entiende que el tiempo no es lineal, que no te pasa el tiempo a ti, tú te pasas al tiempo, que la vida no te pasa a ti, tú te pasas a la vida, que las que al cuerpo no le pasan las enfermedades, sino el cuerpo hace caso a tu mente inconsciente cuando se trata de enfermedades, programas, etcétera, todo te hace caso a ti, con lo cual tú eres el director guionista de tu película, solamente tú. Y yo sé que para mucha gente esto le va a sonar raro, ciencia ficción, pero ¿por qué lo digo con tanta certeza? Porque lo he experimentado. ¿Por qué lo he experimentado? Porque yo sé que lo que había creado antes en mi vida y qué es lo que había creado después en mi vida. Cómo me había sentido antes y cómo me había sentido después. Con lo cual, cuando yo encuentro el momento en el cual me empoderé, en el cual me empecé a sentir mejor, ese momento es el que yo enfoco, porque donde tú prestas tu atención, eso se agranda, tú emanas la energía de ti con cada pensamiento tuyo. Enfocamos, Pero para que no se me, se expande. claro, para que no me vaya lejos, lejos del tema, porque yo sé que tú me preguntaste cómo explicar líneas de tiempo. Bueno, ya te lo he explicado a través del televisor y a través de que el tiempo no es lineal y prácticamente que no existe el pasado ni el futuro. Tú vives en el ahora. Siempre es ahora. Cuando alguien te pregunta qué hora es, tú siempre vas a decir qué hora es ahora, ¿sabes? Sí, Ahora son las 10:15. Ahora son las 10:15. Después de 3 minutos van a ver 10:17. Y tú así, ahora son las 10:17. Siempre es el ahora. El pasado y el futuro no existen. Y por eso hay gente deprimida, ansiosa, etcétera, porque se van al pasado o se van al futuro. Entonces, cuando tú empiezas a vivir en el ahora, y eso se practica, yo lo he practicado y lo sigo practicando. ¿Cómo lo hago? Una vez creo que te lo había explicado. Yo voy a lavar los platos. Yo, ¿cómo se llama? No necesito las lavavajillas porque me gusta enfocarme en el plato que estoy lavando.
y yo estoy enfocado en el plato, cómo se desliza el agua por el plato, cómo se desliza el detergente, ¿sabes? Yo practico así diariamente, por separado, 5 veces al día, el momento presente. Y más veces que tú hagas eso, tú ya empiezas a obtener un hábito donde de repente cuando te pase algo, tú no vas a, mm, ¿cómo se llama?, estremecerte, sino vas a decir, ah, ok, esto es un contraste. Vale, este contraste me sirve porque hay una nueva claridad en el camino. Porque acuérdate, cuando tú deseas algo, tu deseo, porque vino desde una vibración baja por la conciencia de no tenerlo, se empieza a cocinar en el universo. Cada vez que tú obtengas más contrastes y más claridad que por qué deseas eso, la simple palabra porque me lo merezco, porque soy hijo de Dios, no tengo que justificarme ante nadie ni nada. Y entonces, cuando tú haces eso, ya el alma tuya, si quieres, Dios, el universo, la ley de atracción, ya recogió todos los componentes universales y del planeta Tierra en forma de personas, situaciones, tiempo entre paréntesis, eh, para que se te diera en el momento instante, pero ¿dónde? En la realidad vibratoria que es una realidad paralela a esta que tú vives de momento. Con lo cual, cuando tú en este momento te sientes mal, hay una realidad vibratoria donde tú estás plena y feliz. Cuando la persona está sin dinero, hay una realidad donde está con dinero. ¿Y cuál es tu trabajo? Elegir entrar en esa línea de tiempo. Porque esta no me sirve. Esta es la noticia vieja. ¿Qué me sirve hablar de los problemas? Hasta el mismo Einstein lo dijo. Tú no puedes solucionar el problema desde la vibración del problema. Tú tienes que relajarte, hacer cualquier cosa, como los Abraham lo explican, vete a dormir. Yo te digo, yo mataba mis contrastes y mis momentos de angustia y otros problemas yéndome a dormir, porque yo sabía que si yo me duermo, yo voy a matar ese momentum y yo voy a despertar en el estado alfa y aunque sean 5 minutos, yo voy a afinar mi vibración. Y si yo afino mi vibración, ¿qué pasa? La mente de la frecuencia positiva me envía el dato de cuál es mi paso. ¿Me entiendes? Porque yo desde la vibración baja no puedo solucionar el problema. Y es todo lo contrario a lo que hace la mayor parte de la gente. Las personas empiezan a Claro, desesperar, empiezan a tratar de buscar una solución. Yo a mis hijos le he claro, ido enseñando porque cada vez que me ven que hay un problema acá en la casa, sobre todo en este último tiempo han pasado algunos problemas económicos, y ven sí. y dicen, mamá se va a ir a ver tele, y mamá, ¿y no vas a resolver? Ah, No, déjeme divertirme, estoy viendo un capítulo de una serie súper buena y escuchan que yo me río, que sí, me entretengo, sí. y ellos ven que está quedando afuera la tremenda escoba y que hay cosas por resolver, y en el momento Sí. que me calmo, me relajo, misteriosamente las soluciones llegan y Eso- se resuelven. de Así eso que se trata. es muy bonito Claro, pero yo no digo, el estado de conciencia. claro, pero yo no digo para que la gente no me malinterprete, porque hay mucha gente que no sabe nada de esto. Claro. Yo no digo que tú tienes, si tienes, por ejemplo, problemas económicos, no puedes pagar las cuentas. Yo no digo que tú te tienes que recostar en la cama y decir que se me caiga del cielo. No, o sea, tú tienes que dar un paso y ese es, primero necesito sentirme un poquito mejor. Por ejemplo, el diálogo que ayuda. Ok, bueno, no es el fin del mundo, estoy viva, estoy sana. Está bien, problema económico, se solucionará y antes se solucionaba. Te haces un diálogo que sea general, que no sea específico y que te haga sentir esperanza. Ahí te mueves en la escala emocional, acuérdate de la escala emocional. Si tú sientes impotencia, tú de la impotencia no puedes decirte la afirmación, yo soy abundante
con lo cual todo se va a solucionar. No, no te va a ayudar. Primero tienes que sentir rabia. Estoy enojada por esto. Estoy enojada. Y al Así. sentir la rabia, tú ya te levantaste, le elevaste en la escala emocional. Y luego, de la rabia, poco a poco, vas a llegar al aburrimiento. Vas a decir, bueno, sabes que estoy harta. No, no tengo ganas, porque mira, total, algún día voy a irme de este planeta. ¿Por qué me mortificaría yo ahora? Si fuera mi último día de vida, ¿acaso me preocuparía por no poder pagar las cuentas? ¿Acaso que no? ¿No? No. Sino dirías, yo quiero pasar este último momento de mi vida riéndome con mis hijos, abrazarlas, besarlas, ¿me entiendes? Y ese pensamiento te ayuda para que tú digas, wow, claro, pero problemas no hay. Los problemas los creo yo. El problema económico fue el resultado de mis pensamientos anteriores y programas anteriores. No pasa nada. Si he podido crear el problema económico, es porque en mi realidad existe el problema, digo, la solución de Emoción. del problema económico. Y tu Claro, trabajo tiene es, que ver con las programaciones que nosotros tenemos, po, que vamos teniendo y claro, que nos sientes después, po, vamos avanzando en el camino del despertar. Tengo una última tu pregunta. trabajo es, dime, dime. Ah, no, pero termina la idea. Tu trabajo es constantemente ser voy a aplicar la palabra detector de tus emociones. Tus emociones son todo. Si tú no te sientes bien, algo no cuadra con tus pensamientos que deberían servirte. Muestra resistencia, porque tu ser interno está contigo, tu Dios está contigo y lo sabes por las emociones que sientes. Cada vez que tú sientes las emociones negativas, ese Dios está contigo, ese ser interno está contigo, pero las emociones negativas tuyas te dicen, o Él te dice, el ser interno te dice, no estás pensando lo que yo pienso sobre ti. Cambia el pensamiento. No es como, perdón, no es como tú lo ves. No es la misma perspectiva, ¿sabes? No, no es la misma perspectiva. Con lo cual, el mejor ejemplo es, si tú estás, por ejemplo, eh, arriba de un rascacielo y desde el rascacielo estás observando a las personas caminando abajo, todos te parecen unas hormigas. Y si tú te bajes a la calle y te recuestes en el suelo, esas personas de repente se te van a ver muy altas. Se trata de perspectivas, es decir, cuando tú tienes algo que llamas problema, tú puedes decidir si va a ser problema, si va a ser aclaración o si va a ser, llamémoslo, parte del despertar. Porque después de eso hay una maravilla que te espera. Pero ¿de quién depende que vas a vivir esa maravilla? De ti. Porque el problema es que el ser humano está enfocado en el problema. Y cuando, por ejemplo, uno tiene un problema, dice, oye, vámonos a tomar algo. Y se va a tomar algo y revuelve eso. Y mira, no te he contado lo que me pasó, no me pasó horrible. Y uno no se da cuenta que sigue reforzando esa frecuencia y esa frecuencia hace que la realidad le refleje lo mismo lo que ha estado practicando. Pero si tú dices, cuando te topaste con esa persona, te pregunta a la persona cómo estás y tú estás ahogado en los problemas. Le dices, mira, estoy pasando por unos desafíos, pero cada día va a mejor. Eso es un diálogo maravilloso general donde tú no te mientes a ti mismo y donde tú no tienes que contarle los problemas, porque se van a conectar en sintonía, él te va a empezar a hablar de sus problemas y van a pasar un rato horrible. Y yo te Ah, había dicho que yo antes, cuando me reunía con muchísima gente, yo la excusa la tenía ir al baño, no tenía que ir al baño. Yo iba como que iba al baño
En el baño estaba 5 minutos, cuando yo ya había regresado a la mesa, ya había cambiado la energía. Y yo no tuve que obligarle a nadie a hablar de las cosas positivas. Yo no tuve que imponerle nada a nadie. Yo solamente fui yo, conectado con mi ser interno, que me dijo, sí, vete al baño y ahí relájate y luego ya se va a ir la energía de la mesa, ¿me entiendes? Porque Totalmente. yo, si yo quiero cambiar a alguien, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy diciéndole a mi ego que yo soy el mejor y que esta persona es tonta y que no sabe nada y yo le tengo que mostrar para que despierte. No, cada uno es perfecto como es y donde es, donde está. De eso se trata. Así es. Yo me lo tomo como por despertar cada vez más y más. Tengo una última Sí. pregunta para ir cerrando porque ya en Croacia pues tenéis que dormir tú. No, Acá mira, por mí no te preocupes, por mí no te preocupes, pero si como quieras, ¿eh? Por mí no te preocupes, yo apenas arranqué. mira, Me encanta hablar. maravilloso. Entonces, mira, seleccioné esta pregunta como la última y una de las más importantes Sí, para mí. ¿Qué es para, o sea, qué es para ti la quinta dimensión? Y me gustaría conocer tu opinión si es que estamos transitando hacia allá. Esa me gustaría como la última pregunta que te haría yo en esta oportunidad. ¿Qué opinas? perfecto. Mira, para mí, la quinta dimensión es el acercamiento a tu verdadera verdad. Me explico. Jesucristo dijo una vez, eh, la verdad la verdad os hará libre. ¿Qué Claro. verdad es? Es la verdad que yo digo, yo sé quién soy y a la vez sé quiénes son los demás. Cuando yo sé quién soy y sé quiénes son los demás, yo no critico, yo no juzgo, yo no mm, pienso demasiado, yo no, ¿cómo te lo diría? No me esfuerzo, sino fluyo, porque ya acepto que me merezco todo lo mejor y me pongo feliz por otras personas a las quienes le había ido muy bien. La quinta dimensión significa que, de hecho, si habláramos así, como uno lo ve, imágenes, quinta, tercera, planeta este, planeta el otro, qué sé yo, se trata del mismo planeta. No es que haya varios planetas Tierra, es el mismo planeta, pero en este planeta hay diferentes niveles de conciencia. Siempre los ha habido, pero creo que en el 2020, si lo recuerdo bien, cuando se midió la nueva frecuencia Schumann, se supo físicamente que el planeta Tierra había dado un salto cuántico y había entrado en la quinta dimensión de conciencia, porque el planeta Tierra es un organismo vivo y prácticamente nosotros que vivimos en el planeta Tierra, o hemos hecho trabajo con nosotros mismos para ir acercándonos a la quinta dimensión o no. Y ahora, la quinta dimensión es cuando tú realmente aceptas que todo lo que tú estás viviendo es responsabilidad tuya. No miras afuera, no buscas a los culpables, aunque muchas personas, sí, voy a decir entre paréntesis, nos han hecho daño, pero esas personas habían sido, tal vez suene exagerado, unos maestros que prácticamente se pusieron de acuerdo con nosotros, entraron en sintonía con lo que nosotros llevamos dentro, para que nos sacudieran y a veces es muy doloroso, ¿sabes? Cuando hay parejas que te maltratan, pegan, no sé, jefes de trabajo, etcétera. Entonces, cuando tú realmente aceptas todo,
tal como lo ves es perfecto. Hasta las maldades que pasan en el mundo es perfección. ¿Por qué? Porque si eso no pasara, el mundo no podría reaccionar de la manera, oigan, hablemos de la paz mundial, hablemos del amor, dejemos de ver a este, ¿cómo se llama? A esta persona porque viva no sé dónde, diferente que yo. O sea, dejemos de ser racistas, dejemos ¿cómo se llama? De manipular, dejemos de buscar culpables, dejemos o sea, seamos amor, seamos lo que Jesucristo decía, ¿no? Eso es la quinta dimensión. O sea, la quinta dimensión es cuando tú vas por las calles, ves a una persona revolcando la basura, revolviendo la basura, y tú, por ejemplo, te acercas a esa persona y le dices buenos días, ¿cómo está usted? ¿Ha comido? Si no, pues yo tengo aquí algo de dinero o le puedo comprar algo o le ayudo a sacar esta botella. Eso es quinta dimensión. Quinta dimensión no es ver algo negativo y luego ya dar la vuelta. No, es ver algo negativo y saber que detrás de eso negativo hay algo maravilloso. Y tú tienes que ser la luz, tú tienes que irradiar la luz para que realmente te acostumbres eh, de que te rodea la quinta dimensión, porque cada vez que tú hagas eso, ya más personas, más situaciones basadas en la quinta dimensión van a entrar en tu vida. Es decir, la quinta dimensión es algo que ya existe, pero tú tienes que comportarte como se comportaría una persona en la quinta dimensión. Primero tienes que comportarte físicamente, mentalmente y emocionalmente. Es decir, la quinta dimensión no es algo que venga del cielo, como 5G en los celulares, sino es una conciencia elevada donde tú puedas a la vez ver diferentes líneas de tiempo y elegir aquella la cual resuena más contigo sin darle razón a alguien, sin esperar que la gente te dé la razón, sino fluir. Eso es la quinta dimensión, con lo cual más abreviado sería cuando sabes quién eres y sabes quiénes son los demás, a los demás los tratas como te tratarías a ti mismo. Con lo cual, eso es la quinta dimensión, es intentar de irradiar amor, como sepas, a cualquiera. No culpar el gobierno, no culpar a tu vecino, no culpar al tráfico, nada, sino fluir. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, estás en el tráfico y estás como a punto de llegar con retraso, dices, pues el hecho de que yo esté aquí atascado probablemente me ha salvado la vida. Si tal vez hubiera seguido con más prisa, tal vez hubiera pasado, uh, tal vez hubiera experimentado un accidente o algo. Entonces siempre tú buscas en el momento que no te gusta algo que es una otra realidad, algo que justifique tu perfección. O sea, no eres reactor, sino eres creador. Eso es la quinta dimensión. Cuando tú, en los momentos en los cuales te va horrible, tú digas a ti mismo, ok, yo he sido responsable, no me culpo, algún programa, algo inconsciente, pero yo ahora elijo qué significado voy a poner a esto. Y el significado es, ok, estoy expandiendo, estoy aprendiendo. Yo sé que algo bueno va a salir de esto. O esto, como te he dicho, tráfico. Pues mira, probablemente es algo me ha salvado la vida porque yo aquí estoy atascado, ¿me entiendes? O de repente tú, no sé, vas a un edificio y estás esperando el ascensor no llega, no llega, tú te frustras y dices, ay, es que tengo que llegar al piso, no sé, 28º, pero esto no funciona. Y solamente dices, por algo no viene el ascensor.
porque yo camino con la conciencia de vibración alta y yo acepto esto. No tiene que ser todo perfecto, pero es perfecto. Entonces, después te das cuenta que el ascensor se había averiado, que habían 10 personas encerradas en el ascensor, que tuvieron que ir los bomberos. De eso se trata. La quinta dimensión es realmente intentar de caminar por la vida como amor, lo que somos. Y yo sé que no es fácil. Tú a veces te topas con personas que tal vez por algo te sacan de tus casillas y dices, bueno, pues no puedo yo ahora sonreírle o abrazarle o qué sé yo. No, pero por lo menos puedes entenderle, puedes decir, mira, esta persona por algo se está comportando así, por algo es como un pajarito asustado, ¿sabes? Es decir, ser comprensivo, tener comprensión, entender al prójimo. Eso es lo que Jesucristo de alguna manera quería transmitir a la humanidad, pero la humanidad, obvio, no estaba ahí para entender eso y entonces pasó lo que pasó. Sin embargo, yo espero que te haya podido acercar cómo yo percibo la quinta dimensión y cómo yo de alguna manera la he estado practicando. Y luego a mí me pasa, mira, el otro día yo estaba estacionado en la acera bien alta de una avenida, había muchísimos coches, ¿no? Y, y justamente había como una camioneta enfrente, yo no veía para poder salir a reversa, con mi coche no veía bien para ir a reversa a la avenida, donde pasan los coches rapidísimo. Y yo dije, bueno, voy a esperar, voy a esperar. O tengo la opción de bajarme del coche y, bueno, ver más o menos hasta dónde llegaron estos coches. Pero, mira, aunque tengo 20 minutos para llegar al punto, mira, por algo es así. Y yo estaba sentado en el coche y de repente en el retrovisor veo a un señor que se apareció de la nada y me empieza a mostrar que haga la maniobra para que yo pudiera salir libremente a la avenida reversa ya que no había coches. ¿En qué momento se habrá aparecido ese señor? No tengo ni idea. Por eso te digo, siempre es respaldado, siempre es protegido, pero tú lo tienes que permitir y lo permites porque tú primero irradias eso y luego ese tipo de personas llegan a ti. Cuando alguien quien te ve en la calle te mira feo o algo hace que no te agrada, devuélvele una sonrisa. No le vas a abrazar, pero entiéndele. O sea, es por algo. Y no va todo en contra de ti. Entonces, yo te digo, uno de los despertares también ha sido con mi hijo, porque mi hijo es un niño súper despierto, es un niño que a los 5 años me dijo, mientes, no te creo. ¿Puedes creer eso? Y yo no mentía, sino yo le había explicado algo de una manera para que lo entendiera, pero era verdad y él me dijo, no, tú mientes, no te creo. Y, y luego ya llegaban momentos cuando él me contradecía, cuando por ejemplo me daba órdenes, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa aquí? Yo me decía a mí mismo, ¿qué pasa contigo, Pétar? O sea, tienes que entrar en tu interior y ver qué pasa con esto. Pero no pasaba nada conmigo. Era simplemente un momento en el cual mi hijo me sirvió para ver cómo yo iba a reaccionar y si iba a reaccionar. Y hoy en día lo que hago cuando le agarran esos momentos, yo simplemente le digo, ¿cómo te puedo ayudar? A veces me dice, abrázame. Yo le abrazo y ya, listo. A veces me dice, no necesito ayuda. Él me lo dice. Y yo me voy de la habitación, le dejo tranquilo. No vengo con la identidad de padre, me tienes que escuchar, yo soy tu padre, yo soy mayor que tú, esto, lo otro. No, yo le dejo que se enfríe, ¿vale? Ha cambiado la energía, me voy a la otra habitación, yo inhalo, exhalo, respiro, regreso en mi centro y regreso eso con él. Y es otra energía. Y los niños son los mejores creadores y manifestadores porque los niños saben que si habían estado enojados un rato,
que no necesitan seguir con el enojo, sino ya se les pasó y ya entró en otra línea de tiempo donde empezó a jugar, donde empezó a decirte, de repente cambia el tema, dice, papá, ¿te acuerdas cuando esto? O mañana vamos, ¿sabes? Sí, pues se le Ellos lo abrió. hacen, claro, pero ¿qué hace el padre? El padre tiene la identidad y el problema del ser humano son las identidades que se cree, que en el trabajo, no sé, uno es recepcionista, yo soy recepcionista o yo soy padre. No, no hay que tener identidades, hay que fluir. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me dije a mí mismo, ok, eso es una faceta, yo soy su guía, yo soy su maestro, ¿no? Yo no soy el padre que manda, que obliga, que impone, no, yo le guío, pero también le digo dónde puede tropezar, dónde puede cometer error. Obvio, si quiere poner los dedos en la toma de la pared, le voy a decir, oye, si tú pones los dedos, te vas a electrocutar. Entonces, le guío. Pero claro, le permito que piense, que se exprese. Y lo peor que a un niño le molesta es cuando los padres le interrumpen, no le dejan hablar. Es como si le clavaras un cuchillo en la espalda. Entonces, yo siempre permito escuchar, escucho, me habla, y aunque a veces mi ego se inflaba, ¿sabes? De padre, cómo él me puede dar órdenes, cómo me puede subir la voz, como esto, como lo otro, y me he dado cuenta que sí, que ese también ha sido un despertar en el cual yo que hablo de estos temas, también tenía momentos de inicio de angustia de cómo lo soluciono. Y cuando me dije a mí mismo, espérate, pero Petar, tú estás hablando de esto, tú estás predicando, ahora ponlo en práctica. Entonces yo dije, ok, estás mejor solo, listo. Me iba a la otra habitación, estaba 5 minutos respirando, inhalando, exhalando, ¿vale? Regresaba y todo cambiaba. Siempre uno aprende, Que siempre. me resuena a mí, porque imagínate, yo tengo tres hijos, uno de 20, otra de 15 y otra de 14. ¡Wow! Pero eres Ah, súper joven. claro, tres hijos y he Oh, sido muy criticada por eso, porque me han dicho de que cómo les permito que se expresen así, porque ajá. cómo no me impongo como la madre que castiga, que... Y yo no, a mí me gusta conversar, me gusta escucharlo. El otro día fuimos a una entrevista a un nuevo colegio y no quedamos, nos rechazaron. Y Ah, yo en el momento me sentí súper frustrada, pero después me puse a pensar así de la quinta dimensión y dije, tranquila Marcela, si esto no resultó, es porque no era el camino, es porque hay otra cosa. Piensa que, porque justo una mejor. de mis hijas responde mal al director y el director dice, pero ¿cómo usted permite que su hija se exprese así? Ah, así como ya, dije, no le importa. Y al final me lo tomé súper relajada. Le dije a mi hija que me había dolido, cómo me había hablado delante de una persona, pero en realidad después nos pusimos a reír, lo entendimos, nos dimos cuenta que no pertenecíamos a ese lugar, que vamos para algo, no sé si decir mejor, pero es otra línea de tiempo la nuestra. Sí. Así que estamos muy contentos y me alegra y me alivia, no te imaginas cuánto, escucharte a ti compartir también tu testimonio con tu hijo, que a todo esto lo he visto en fotos y es muy lindo. Muchas, muchas gracias. No, te digo, mi hijo ha sido y sigue siendo un maestro muy importante en mi vida. Yo te digo, yo creo que nunca hablo por mí, pero las personas que me conocen, tengo una paciencia, pero eso ya no es paciencia, eso ya es entendimiento, porque la paciencia es una trampa. Cuando uno dice tengo mucha paciencia, es como si sufriera, ¿me entiendes? Pero es que la paciencia es entender, ver Entendimiento. una imagen, claro, ver una imagen mucho más amplia. Y yo le veo a mi hijo como una persona con una personalidad que vino aquí a triunfar y que ayuda que se estén cayendo prácticamente las máscaras, ¿sabes? Que el velo se esté cayendo. Son niños de nuevas generaciones, niños que recuerdan, niños que tal vez no sepan detalles como nosotros, pero recuerdan muy bien y recuerdan quiénes son.
Y muchas veces cuando me habla mi hijo acerca de unos niños que intentan de hacerle bullying, porque yo le decía siempre, cuando un niño está intentando hacer algo en contra de ti, no lo está haciendo en contra de ti porque tú seas una persona mala, fea, esto, lo otro, lo está haciendo desde su dolor. Con lo cual tú tienes que verle como un pajarito asustado y le tienes que decir, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? Y mi hijo empezó a responder así a estos niños y los niños se alejaban porque no les daba el poder. Porque si él se enojaba, yo le enseñé a mi hijo la frase, quien te enoja te vence. Si él se enojaba, luego le daba el poder al otro niño Claro. y luego el niño le hacía bullying. ¿Sabes? Entonces, te digo, mi hijo realmente tiene mucha sabiduría. No digo solamente mi hijo, todos los niños. Pero nosotros, los padres, tenemos que ser los buenos guías para poderles explicar por qué alguien se comporta contigo o intenta de comportar contigo como se ha comportado, que no tiene nada que ver contigo. Y yo, otra frase que le digo, te van a odiar, te van a amar, pero eso no tiene nada que ver contigo. Mira qué lindo. Sí, yo el otro día, Benjamín, a mi hijo, al mayor, al de 20, él tiene una Sí, página, él es rapero y él sí. compone música desde la conciencia, él canta lo que él siente. Ah, mira Y olvida, qué bien. sí, canta, es un rapero, canta también en francés y en español, porque mi ex Wow. marido es canadiense, entonces Sí, Benjamín maneja los dos idiomas, y acá en Chile maravilloso. canta, va a unas Sí, batallas, y olvídate cómo el bullying que le hacen, las sí. cosas que le escriben, Ah, cómo lo destrozan. claro. Oye, pero es impresionante la cantidad de comentarios ¿Sabes, negativos que le mandan a Dios. Es sabes como un por qué le balance hacen esto? de lo negativo y lo positivo. Hay algunos mensajes muy positivos y hay unos muy negativos. Y el otro día lo vi en el patio, estaba triste, me dice, Sí. mamá, mira lo que me mandaron. Yo le dije, mira, si esa Pero persona mira, está hablando más de él, no te preocupes. Y ¿sabes por qué le le dije algo muy hacen? claro que tú decías. Eso le hacen porque él está despertando en ellos la misma autenticidad que ellos no No, están así, expresando aún, claro. ¿sabes? Y siempre cuando se trata de los haters, uno tiene que entender que si tú tienes, no sé, 50 personas que te escriben cosas lindas y 3 personas que te escriben cosas feas, a las 3 personas las ignoras. No necesitas responderles nada porque no están en el mismo nivel de conciencia. Y mira, permíteme que comparte algo contigo para que veas ahí las diferentes líneas de tiempo. Cuando uno ve a Eminem, el famoso rapero, ¿no? Sí, Y uno ve al Eminem como Eminem, ¿no? O sea, como siempre salía. Pero yo fíjate, porque ando en estas aguas, en estas frecuencias, vi un video que se me apareció solo de Eminem como nunca lo habías visto. No, no sé, ahora no sé, se me apareció, no sé el nombre ni nada, pero él hablaba, escucha lo que él decía. Él decía que él a lo largo del día pensaba en palabras y en frases que rimaban, frases con rima. Y por la noche se acostaba, revolvía esas frases y decía, sí, me vendrá más, me vendrá más, me vendrá más. Él de alguna manera había creado el momentum energético del cual yo hablaba, se hacía sentir bien por lo que le venía la idea. Y en ese video él prácticamente no lo dijo con estas palabras, pero casi dijo que todo venía de su ser interno, de su inspiración, inspiritu. ¿Ok? Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? O sea, no existe una persona auténtica y que tiene millones y que aún sigue en el escenario que no haya recibido eso desde su ser interno y no se haya dejado llevar por el ego. Aquellos
quienes te dejan llevar por el ego desaparecen rápidamente del escenario, ¿sabes? Como por ejemplo los que hacen unos realities y en los realities se ven un par de meses, luego ya desaparecen, nunca nadie más supo de ellos, ¿me entiendes? Con lo cual, se trata Sí. de encontrar su autenticidad, su verdadera verdad, lo que le hace sentir bien. Por eso lo que a mí, yo amo de Bashar. Bashar dijo, la mejor manera para que tú sepas lo que quieres trabajar en la vida o hacer en la vida y lo que te va a traer ganancias es siguiendo tus estados de ánimo cuando haces algo. Por ejemplo, cuando sales a correr y te sientes espectacular, regresas y dices, wow, pero es que qué bien me ha hecho sentir correr. O por ejemplo, te vas a nadar, lo mismo. Y tú no necesitas tener respuestas. ¿Qué trabajo va a hacer? Tú solamente tienes que seguir tu emoción elevada. Así de simple. Y cuando tú sigues tu emoción elevada, entonces tú vas a ensanchar o agrandar tu campo energético y a base de lo que es tu emoción elevada, por las acciones que has estado haciendo, has estado midiendo, ¿no? Pesando qué es lo que más resuena contigo, entonces se va a crear algo en la vida de lo cual tú no tienes ni idea y va a ser algo perfecto para ti. Te digo yo, cuando empecé a trabajar como guía correos, cuando tenía 17 años, yo no hablaba tanto, no me gustaba hablar. Yo hablando en todos aquellos circuitos que solía hacer, mmm, afiné tanto la energía del chakra de la garganta que lo mío es hablar. Y yo no tengo expectativas. Yo sé que voy a hablar y lo hago con mis trabajos que hago, que amo mi trabajo en turismo, amo a la gente, amo la historia, todo es mi trabajo, mi oficio, pero también cuando en uno de mis despertares yo dije, pues nadie habla de esto conmigo, con lo cual voy a abrir un canal y hablar de esto a ver si alguien resuena. Y ese fue el motivo por que yo abrí el canal. No, ni siquiera sabía de que tú en un canal de YouTube podías tener ganancias y qué sé yo, nada de eso. Con lo cual, cuando tú sigues tu mayor satisfacción a lo largo del día y luego deliberadamente vuelves a elegir eso mismo, no lo olvidas, uno, sabes qué momentum creas. Creas un momentum que tú ya no puedes dar la vuelta. Dices, pues, ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿Dónde han estado estas cosas? Por todas partes vienen estas cosas y todo me agrada. ¿Me entiendes? De eso Totalmente. Y te felicito por todo lo que has creado, por armar tu canal, porque así fue como yo llegué a ti, resoné contigo. Fue maravilloso. Y así sigo contigo y seguimos todos acá en la comunidad de Gea Conciencia. Ahora por temas de sí. tiempo, por temas tengo que trabajar ahora en un rato más. Sí, sí, Tengo que atender. tranquila. No, no, tranquila, tranquila. Vamos a cortar la entrevista, no hay ningún problema. Es que a mí se me va la olla, como dicen en España. Pensé que se me pasó las últimas entrevistas que había hecho, había estado nerviosa, un poco incómoda Sí, o complicada con el horario, pero sabes que sí. contigo, mira, pasado son las 4:47, partimos a las 3 de la tarde y lo he pasado súper bien, el tiempo pasó volando, estoy muy Me contenta, alegro, ya me quedó alegro. full arriba. Así que yo también me alegro mucho de compartir y de haberte conocido, así que, y de poder tener este material y entregárselo a todas las personas que lo van a ver a posterior, que de eso tengo total seguridad que se viraliza. Así que con esto me despido. Muchas gracias, Petar, y nos vemos en Muchas, otro más de la conciencia. muchas gracias a ti por tus hermosas palabras y bueno, pienso lo mismo sobre ti y sigue así, que esto es un viaje, no destino. Que te vaya bien, gracias. Chao, chao, chao a todos.